Y bueno, comentemos rápidamente la práctica de esta semana. Eh, entonces, con lo que vamos a estar trabajando es con el movimiento circular. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en el movimiento circular? Bueno, siempre que se dé un movimiento circular es porque hay alguna fuerza que va en dirección centrípeta que obliga a los objetos a girar. ¿Ok? Este, de forma natural, las partículas y los objetos naturales, ¿verdad? Solo avanzan. Si gira es porque hay una fuerza externa que lo está obligando a hacer ese giro. Entonces, por eso es que siempre que tengo un movimiento circular, tengo una fuerza que está obligando a la partícula a girar. Lo que vamos a estar usando es un carrusel, ¿verdad? Podemos imaginarnos también como las sillas voladoras. No sé si han visto ese juego eh, de atracción mecánica. Hace los juegos de los juegos de feria, por así decirlo. De juegos de feria, exacto, sí, que hay varias cuerdas que cuelgan, al final hay una silla en donde usted se siente y usted duda de la seguridad del asunto, y eso empieza a dar vueltas y, El Kiara Cranis 2000. exacto, y eso entonces empieza a elevarse la silla, ¿cierto? Justamente eso es lo que vamos a tener aquí, ¿ok? Eh, entonces, ahí cuando usted está sentado en la silla, ¿por qué usted logra girar alrededor del juego mecánico? Bueno, porque la silla está amarrada a cierta cuerda y la tensión de esa cuerda es la que lo empuja a usted hacia el centro. ¿Ok? Em, y es eso lo que permite que usted complete el giro alrededor del juego mecánico. ¿Ok? Por aquí está esta idea de fuerza centrífuga, ¿ok? Que eso en realidad es lo que uno en física llama una fuerza ficticia. ¿Por qué? Porque pareciera que existe, pero no. Que los que han tenido la dicha, o no sé si la desdicha, de haberse subido a las sillas voladoras, recordarán que lo que se siente, lo que uno siente es que lo empujan contra el asiento, ¿cierto? Pero en realidad no hay nadie empujándolo usted hacia abajo, hacia el asiento. Lo que hay es el asiento siendo jalado hacia el centro debido a la tensión del mecate que sostiene la silla. Lo que usted siente es el efecto de que usted tiene inercia. ¿Ok? Y la inercia hace que usted este, tienda a mantener su trayectoria. Y la trayectoria, como les dije, tras cualquier objeto que yo empujo y se mueve con velocidad constante, se va a mover en línea recta, sí o sí. Entonces la inercia es mantener esa línea recta, pero como está constantemente la fuerza normal, en este caso de la silla, empujándolo a usted hacia el centro, lo que usted siente es esta sensación de que su cuerpo tiende a seguir recto, pero no choca contra la silla. Pero choca contra la silla porque usted tiende a seguir recto. No es que haya algo que lo está empujando hacia afuera, que sería lo que la fuerza centrífuga vendría a ser. En realidad lo que hay solamente es la fuerza normal que lo empuja hacia adentro. ¿Ok? Y esta sensación es por la inercia que uno tiene. ¿Ok? Por ahí a veces eso se confunde. Entonces, eh, la fuerza centrífuga es esta fuerza ficticia que uno siente, que es como si alguien nos estuviera empujando hacia el asiento, pero en realidad nadie está empujando hacia el asiento. Lo que existe es la fuerza centrípeta, ¿verdad? Aquí usamos el nombre centrífugo y centrípeto para dar la dirección. Centrípeto va hacia el centro, ¿verdad? Eso es lo que significa. Creo que viene ya no me acuerdo si venía el latino o el griego. Centri es centro y peta viene de petere, que es hacia. Entonces, hacia el centro. Centrífuga es de centri y fuga, ¿verdad? Centri es centro y fuga es que se escapa de. Entonces, se escapa del centro, es hacia afuera. ¿Okay? Y, y bueno, entonces, si hay una fuerza centrípeta, o sea, si lo que hay es una fuerza centrípeta que me jala hacia el centro, quiere decir que por consiguiente hay una aceleración centrípeta. ¿Okay? El cálculo de esa aceleración centrípeta se lo dejo a su curso de teoría, porque
porque ahí tiene más tiempo y esas cosas, ¿verdad? En teoría ustedes ya lo vieron. La aceleración centrípeta, entonces al final termina calculándose como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa es la aceleración que siento, con la que yo voy a estar cambiando la dirección de la velocidad. Aquí en este diagrama me gusta bastante. Nos muestra que el movimiento es esta línea negra, la flecha verde me indica el movimiento, es dando vueltas al círculo. Y entonces la velocidad, como vector que es un segmento de recta, entonces siempre va en línea recta y siempre apunta justamente hacia adelante, hacia donde me estoy moviendo. Y en este caso, como me muevo en un círculo, la velocidad va a ir de manera tangencial. Como les dije, si yo giro es porque hay una fuerza que me hace girar, esa fuerza tiene que ir hacia el centro. Si hay una fuerza, la segunda ley de Newton me dice que tiene que haber una aceleración. ¿Okay? Entonces, esa aceleración también va hacia el centro. Y el efecto de esta aceleración es cambiar la dirección de la velocidad. ¿Okay? O sea, la velocidad tangencial se mantiene constante o podría mantenerse constante, aunque haya una aceleración, pero como la aceleración es perpendicular a la velocidad, el efecto de esa aceleración es cambiar la dirección. Recordemos que la velocidad es un vector, entonces tiene magnitud y dirección. Entonces el efecto de esta aceleración es solamente sobre la dirección. ¿Sí? Y entonces, por aquí hay un par de conceptos que se vuelven útiles cuando estamos trabajando con cosas que dan vueltas, que sería la velocidad angular, que como buena velocidad tiene cierto desplazamiento entre tiempo, perdón, cierto desplazamiento entre tiempo, y por ahí también aparece el periodo. Entonces, el periodo es el tiempo que se dura en completar algo, ¿verdad? Eso es así en español común, por eso podemos decir que hay periodos de tiempo, periodos históricos o cosas por el estilo. ¿Sí? Y Y entonces podemos relacionar esas dos cantidades. Por ejemplo, si velocidad angular es el ángulo que he girado en el tiempo que duro girándolo, pues puedo relacionar la velocidad angular con el periodo diciendo que yo giro una vuelta completa, o sea, 2pi radianes, en un periodo de tiempo, que sería el tiempo que duró en completar esa vuelta. ¿Sí? De igual manera, aquí la fórmula 4 ya me la han despejado, eso viene, a ver si lo puedo anotar aquí mismo en la pantalla. Partimos de la idea de que la velocidad es, o veámoslo como la rapidez, es la distancia que he recorrido en un tiempo dado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el tiempo que duró en completar una vuelta? Un periodo de tiempo. Ok. Es un segundo que aquí intenté ver el chat. Ajá, ok, no. Entonces, estaba diciendo, voy de nuevo. Entonces, la velocidad me dice que yo completo una vuelta en un periodo de tiempo. ¿Y cuánto es una vuelta? Bueno, una vuelta son 2pi, no tengo la letra griega, entonces pongo pi por r, ¿verdad? Esa es la circunferencia y doy una vuelta a la circunferencia en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la relación a partir de la cual sacamos esta relación de acá, que el periodo entonces, ¿verdad? Mando el periodo a multiplicar, la velocidad a dividir. El periodo entonces va a ser 2pi por el radio de la circunferencia que estoy dando vueltas, entre la velocidad. Pero entonces viene esa idea de que completo una vuelta, o sea, una circunferencia completa, en un periodo de tiempo. ¿Okay? Entonces se vuelve útil. Y entonces vean que... Ah, y otra relación útil que no veo por acá, que tal vez por ahí pueda servir. ¿Sí? Para ver si... Okay. Otra relación útil es que la velocidad tangencial es r, ¿verdad? El radio de la circunferencia, por omega. Omega sería entonces la velocidad angular.
Es eso que parece una W, pero no es una W. La W es diferente. ¿Okay? Eso es omega. ¿Okay? Entonces tenemos esas relaciones por ahí que me permiten manipular los datos del movimiento en un círculo. Sobre todo para eso lo tenemos, para ver cómo se relacionan los datos del movimiento. Y bueno, entonces, partiendo de esta idea de aquí arriba, que la aceleración es la velocidad, a ver si lo logro, ahí está. La aceleración es la velocidad al cuadrado sobre el radio, y puedo entonces relacionar la aceleración centrípeta con el periodo, o puedo relacionar la aceleración centrípeta con el omega, que es simplemente sustituir velocidad ahí, ¿ok? Y solo tomen en cuenta que ahí la velocidad está al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con la parte teórica? ¿Alguna duda? Estamos, entonces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Hoy vamos a estar jugando justamente con un juego parecido a las sillas voladoras. Aquí le llaman tío vivo. No sé por qué, no sé si así es como le dicen en México, España, quién sabe. Nosotros le decimos sillas voladoras, ellos le dicen tío vivo. Y bueno, entonces vean que yo voy a poder estar jugando con el periodo, puedo jugar con la longitud de esas cuerdas, em, puedo jugar con el punto entre que la cuerda y el eje, ¿verdad? La distancia que hay entre el eje de giro, que está en el puro centro, y donde amarro la cuerda. Y puedo jugar con la masa que le pongo al final, ¿verdad? Esas bolitas blancas, ¿qué masa tiene? Puedo cambiarle todo eso. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo? Bueno, para la primera parte es ver el simulador. La segunda parte, básicamente, entonces, vamos a estar, vamos a ponerle un periodo de 3 segundos. Vamos a comenzar con un periodo de 3 segundos. Le vamos a poner una distancia entre puntos. Esta distancia entre puntos sería ese segundo dato, ¿verdad? La distancia que hay entre el punto central y el punto en donde amarro la cuerda. Va a ser de 0.8. La cuerda en sí tiene una distancia de 1 metro y le ponemos 3 kilogramos a cada una de las pesitas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que queremos observar? Aquí me dicen, veamos la simulación. Okay, entonces, okay, aquí puedo dibujarle las fuerzas, puedo dibujarle el esquema de fuerzas, ¿verdad? Me dice la tensión, me da aquí la componente de la tensión que va en la dirección. Esto es interesante, vean que ese es el tío vivo, ¿verdad? La silla voladora. Y entonces la tensión va hacia arriba, tiene cierto ángulo, y vean que si veo las componentes como tal, el esquema, el diagrama de fuerzas, el radio en realidad no es este de aquí arriba, sino el radio es este aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo entonces le estoy dando vueltas a un círculo horizontal, pero el círculo horizontal está aquí abajo. Entonces, este radio que yo pongo acá arriba, el 0.8, por ejemplo, en este caso, es un radio a partir del cual, ¿verdad? Con el que hago aquí la distancia aquí arriba, ¿verdad? Es el radio a partir del cual yo amarro o donde está amarrada la cuerda. Pero el radio real que yo giro no es eso. El radio real es esa distancia más la componente de la cuerda que va en la dirección horizontal. Entonces, Profe, dígame. sí, como si fuera, digamos, del centro de la silla ahí al poste que es el centro, digamos. Al puro poste del centro, exacto. Ujú, ujú. El radio real, el radio de las ecuaciones es ese. ¿Okay? Ok, Muy bien, entonces ahí tienen que sumar este 0.8 más una componente de la distancia de la cuerda. Vamos aquí 3 y no me acuerdo cuál era el periodo, creo que era 3. ¿Okay? Y entonces ahí está el tío vivo y aquí me dicen los valores numéricos. Esos son los que yo voy a estar copiando, ¿verdad? ¿Qué ocupo copiar? Bueno, veamos, depende de la tablita. En la primera tablita que tengo, el periodo, por algún motivo aquí lo ponen como P,
Bueno, supongo que es para que no se confunda con la T de tensión. Ok. Entonces esta P es periodo, eso ustedes lo escogen. L es el largo de la cuerda, ustedes lo escogen. M es la masa. ¿Verdad? Aquí dice que vamos a variar en esta parte. Variamos el largo de la cuerda y la masa a como les dé, como quieran. Lo que se mantiene va a ser el periodo sí se va a mantener. Entonces necesitamos copiar la velocidad angular, omega, la velocidad lineal, o la velocidad tangencial, mejor dicho, que es lo mismo. El radio, que ese es el radio que ustedes tienen que calcular, ¿verdad? Que suma el 0.8 más la componente de la cuerda. Y la tensión, que si volvemos acá, entonces, qué vagancia, no. Bueno, aquí ya les dame el radio. Qué aburrido. Yo quería que ustedes calcularan. Bueno, ni siquiera eso tienen que calcular. Aquí le dicen cuál es el radio real, ¿verdad? El que yo estaba diciendo antes, este radio aquí abajo, Profe, se los dan. Qué vagancia. y mejor con un pantallazo. No, 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 en tablita, que se vea bien. Bueno, Ok, aquí está entonces, la velocidad angular es el omega, ¿verdad? Y aquí está la velocidad lineal. Que peguemos el pantallazo en una tabla, ¿es, bro? sí, eso escuché yo. No, qué aburrido. Ok, aquí está la fuerza centrípeta y aquí está la tensión. No tienen que calcular nada. No tienen que calcular nada, solamente tienen que pasar los datos a la tabla. Ok, entonces, ¿qué tienen que hacer? Mantienen el periodo y van cambiando longitud y masa como quieran. Ok. Ni a mi mascota le gustó. Ahí se estaba quejando. Ok, esa es la primera parte. Ok, luego queremos ver el ángulo. Entonces, eh, lo que queremos es que el ángulo varíe. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger variables de periodo y de distancia entre el punto de suspensión y el eje de rotación. O sea, vamos a usar los mismos valores que en la tablita 1. Y que aquí simplemente se pone el ángulo. Sí, profe, yo siento que esa tabla no estaba bien. Creo que faltaba una columna en la que se Aquí calcula falta, cada una. exacto, aquí falta la columna del ángulo para Entre cada uno. masa, yo la puse ahí, entre masa y fuerza centrípeta, ¿verdad? Porque Sí, puede ser, ahí, la ponen donde quieran. Falta una columna en donde me digan cuál es el ángulo, porque justamente eso es lo que le están pidiendo aquí, el ángulo. Sí, que me Ujú. parece que igual aquí se los dan. No, fue súper. Sí nos lo dan, pero esa es mi pregunta, hay que calcularlo con las otras propiedades presentes en esa tabla. Sí, hagamos una cosa para hacerlo menos aburrido. Ujú. Porque qué aburrido copiarlo todo. Yo sé que habrá gente que diga que no, que sí es suficiente. No, no, no es suficiente. Entonces, copien el ángulo que dice la simulación. No, pero es que va a ser lo mismo. Porque la simulación usa el mismo. Ok, no, no lo copien, calcúlenlo. Jaja. Sí, la idea es que lo calculen. Calculamos con eso, calculamos la fuerza centrípeta, supongo. Em, no, no, no. Ocupan la fuerza centrípeta para calcular el ángulo. Me parece. Ocupan algún dato para calcular el ángulo. Entonces, si tienen el periodo, con el periodo pueden calcular la velocidad y con la velocidad, a partir de esta ecuación, pueden despejar el ángulo. Y Y con ese ángulo calcularíamos la fuerza, ¿no? Sí, sí. sí, está bien. Eh, pero compárenme ese valor, por lo menos tomen la decencia de decirme qué tan diferente es ese valor con respecto al valor que hice la simulación. Eso sí les pido que lo hagan acá. Calculen ustedes el ángulo y ven qué les da la ecuación y lo compara
con la simulación, ¿verdad? Comparamos el ángulo de esta fórmula con el ángulo de la simulación. Se quejan Con el ángulo, Ajá, con el ángulo que da la simulación. ajá, exacto. Sí. Ahí en el chat se están quejando que esta semana hay curso teórico, pero esto es demasiado fácil. Esto lo hacen antes de que termine la clase, ya tienen el informe montado y todo. La parte 4, entonces lo que quiero es dar las componentes. Igual aquí falta, eso se lo tienen que agregar ustedes, las componentes X y Y de la fuerza, de las fuerzas, ¿verdad? Sería la componente de la fuerza neta, la componente de la fuerza neta. ¿Qué fue eso último, profe? Que aquí vuelven a usar los mismos datos, una vez más, los que ustedes escogieron en la primera tabla. Y la idea es que ustedes monten con el ángulo de la tabla anterior, que ustedes monten los diagramas de fuerzas. Para ver cómo quedarían los diagramas de fuerzas y lo comparen con el diagrama de fuerzas que ya le da la simulación. Eso es la parte 4. Y la parte 5... Aquí cambian los valores en la parte 5. Y lo que vamos a estar cambiando en la parte 5 es el periodo. Aquí vamos a mantener la masa, el largo de la cuerda, el eje de rotación, ¿verdad? La distancia del eje de rotación y el punto en donde se amarra la cuerda. Eso se mantiene constante. Lo que se varía es el periodo. ¿Okay? Y luego mantenemos todos los datos constantes y lo que se varía es la masa. Aquí me dicen cuáles masas usar. Y listo. Está demasiado fácil. Pero bueno, dudas. Este simulador les da mucha información. Profe, perdón. Dígame. ¿Usted podría subir la clase, la grabación? Claro, Gracias. con gusto. Entonces, si no hay dudas, voy a dejar de grabar acá y dejar de compartir. Y lo subo una vez, entonces, para que lo puedan ver ahorita. Sí, mejor, porfa. A mediación, ¿verdad? Lo sube. Lo voy a subir en YouTube. Ya yo les había pasado algún link de alguna lista de reproducción en YouTube. Yo creo que está como en la parte de abajo donde está el link de la clase, profe. Creo que en mediación por ahí está. está. Sí, exacto. Ok. Ok, lo voy a agregar a esa misma lista de reproducción. Entonces, con ese link que está en mediación, podrán verlo. Okay. Bueno, entonces dejo de grabar.